Salve María a todos, bienvenidos a un podcast más de Que Alguien Me Lo Explique, el primer podcast juvenil de los Heraldos del Evangelio. Eh, Perdón por no haber cortado una semana, más tuvimos algunos problemas técnicos, entonces, pero aquí estamos de vuelta con todo, con un tema muy actual, muy Necesario. Yo creo que va a necesario ser necesario. y que todo el mundo ha atravesado eso, porque más de alguna vez uno con diferentes problemas, diferentes situaciones, dice: Lo único que quiero es que las cosas estén bien." Y es así, ¿no? Sí, todos alguna vez se han preguntado, pues nosotros mismos nos hemos preguntado, eh, solo quiero que, o sea, salgan bien las cosas porque muchas veces pues nos salen mal y esa es la gran pregunta o la gran hasta exclamación de nuestra alma, que las cosas salgan bien. E Solo quiero eso. incluso a veces haciendo las cosas bien, esforzándose, salen las cosas mal. Exacto. Más todo es un plan de Dios. Porque muchas veces, vamos a hablar así bien etéreo para hacer la introducción, que muchas veces el problema es que buscamos satisfacer ese bien en algo que no es Dios. Y el alma, porque es natural del alma, volverse para Dios, busca a Dios. Por eso es que las cosas no están bien. Sí, como se dice, la religión, eso dice la Iglesia Católica. El hombre, el alma del hombre tiende a buscar a la religión, a Dios. eh, Todos los pueblos antiguamente de la historia pues buscaron a un dios, pero pues salieron varios dioses o otras religiones, pero todos tendían hacia un dios. O sea, Claro. todo hombre tiene eso. ¿Hay alguna vez en que usted haya dicho: Solo quiero que las cosas salgan bien"? ¿Alguna vez en su vida, no? Sí, pues claro que sí, yo creo que todos los que nos oyen pues se lo han dicho como, eh, como un modo de que el alma se expresa, o la voluntad del hombre, que las cosas estén bien y pues muchas veces buscamos realizar las cosas para que, como dicen, las cosas salgan bien, pues en lo material, entonces eh, se está poniendo, se puso en moda y aún está eso de la ecología y todo eso del ambiente que se está derritiendo, los glaciares y todo eso. Y de hecho sí hay que cuidar del mundo Claro, porque Dios lo dio de una forma y hay que devolvérselo al final de los tiempos de esa forma. O sea, porque intrínsecamente eso no es bueno ni malo. O sea, al contrario, es bueno es el bueno. hecho de cuidar las cosas. Se da una gloria de toda la naturaleza bien cuidada. Damos esa gloria a Dios. Pero si nos desviamos al punto de solo vivir para eso, como muchas personas que solo viven para cuidar del mundo, pues va a llegar un determinado momento que se vuelven frenéticas o hasta medio locas. Y ese estar bien, para ellos va a estar en cuidar de la naturaleza. Entonces toda su vida va a ser en cuidar de la naturaleza. Y para que las cosas de verdad estén bien, solo se pueden buscar en Dios. Primero hay que resolver, o bueno, nuestra situación o la situación del mundo en, pues nuestra alma en Dios, resolver las cosas bien, ponernos, por así decir, al día con Dios. Y después de eso van a salir todos los otros aspectos, que por ejemplo uno puede ser la ecología, otro puede ser la familia, la sociedad, y etcétera, etcétera. Claro, porque lo básico para un católico es el estar en estado de gracia. Sí, exacto. Sin eso, pues, podemos intentar hacer mil y un cosas, pero no, pues no va a resultar. O si resulta, tal vez sea un resultado, pues, corto, o no es lo que esperábamos, porque lo importante de toda nuestra vida, primero es nuestra salvación. O sea, estar en estado de gracia y después ayudar a las otras personas o hacer otras cosas, pero lo primero de nuestra vocación como todo católico es ir al cielo. Claro, es ser Estar, santo. ser santo, obviamente estar en estado de gracia. Claro, y Dios no quiere que nosotros no pequemos o, o que seamos eh, perfectos de un día para otro, no, porque Él sabe, Él reconoce nuestra insuficiencia, conoce nuestra naturaleza y sabe lo difícil que es. Él no pide que nunca caigamos, sino que siempre nos levantemos. Exacto. Y de lo que estábamos comentando hace un ratito era de cómo las personas fueron desviándose pues
de esos puntos más importantes y fueron poniendo otros. Citamos, por ejemplo, la ecología o otros puntos que cada uno sabrá, puede poner para sí. Y cómo la humanidad fue poniendo la iglesia, Dios de un lado y poniendo eso. Entonces esta frase de solo quiero que las cosas estén bien, hoy en día mucha gente lo pone para esas cosas materiales del mundo social y se olvidan de las cosas de Dios. Hasta hay una historia que ejemplifica eso muy bonita. Puede ser que no sea real, no sabría decirles, pero nos ayuda a comprender bien esto. En la época de Leonardo da Vinci, cuando él hizo su famoso cuadro de la Última Cena, todos de seguro ya lo vieron en fotos o hasta alguien pudo tener la oportunidad de ir al museo a verlo. Eh, Cuando estaba haciendo ese cuadro, bueno, se tardó bastantes años pintando todo eso y llegó el momento de pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Le faltaba el de nuestro Señor y el de Judas. Eh, Creo que era el rostro de San Juan, Exactamente, ahorita de San Juan me Evangelista. recordé el rostro de San Juan Evangelista y de Judas Iscariotes. Le faltaban esos dos rostros y él no sabía cómo pintarlos. Entonces, pues la idea que tuvo fue ir a la calle y ver si algún joven le inspiraba, el rostro de algún joven le inspiraba a pintar estos dos que faltaban, estos dos personajes. Y encontró un niño, después de buscar bastante tiempo, encontró un niño que para él era el ideal, un joven. Entonces lo agarró, le pidió permiso, el niño dijo que sí, pues yo creo que estaba feliz de, por lo menos iba a inmortalizarse en ese cuadro, pero tomó la pose necesaria y comenzó a pintar Leonardo da Vinci. Después terminó, le agradeció muchísimo y tiempo después, no enseguida, no unos días, sino en unos meses, tal vez hasta un año, le tocó Judas. Y él también estaba con miedo de cómo encontrar un rostro para Judas que sí lo representase de verdad, como el traidor, como ese apóstol sí, que vendía a nuestro Señor por 30 monedas. Entonces lo quería representar de una Eso manera, años después. exacto, años después, lo quería representar de una manera muy, muy real. Y tuvo la misma idea y fue a buscar en la calle una persona que le representase a Judas. Fue andando, claro, iba a otros lugares no tan buenos como donde encontró el otro niño, pero lo encontró. Encontró a un joven que para él era el El rostro ideal. perfecto de Judas. Le pidió permiso, lo mismo, tomó la pose, lo pintó y él como que reconoció algo en este joven, algo especial. Y el joven también se dio cuenta y le dijo, Leonardo, yo soy el mismo que con quien tomaste la idea para pintar a San Juan Evangelista. Qué cosa. Y Da Vinci se quedó asustadísimo de cómo el mismo joven que él había buscado con un rostro pues puro de un niño inocente, le había servido para pintar al rostro de Judas, de una persona pecadora, traidora, Totalmente lo contrario, ¿no? totalmente lo contrario. Y fue la historia de ese niño que nosotros la podemos aplicar a la humanidad, cómo la humanidad fue pues rechazando a Dios y se volvió de como estaba antes, que podías personificar a San Juan como una humanidad virtuosa que amaba a Dios, a una humanidad como está hoy en día, que peca contra Dios, hace las peores cosas. Claro. Y podríamos decir que el verdadero sentido de esa frase de solo quiero que las cosas estén bien es que las cosas van a estar bien y las cosas están bien en la medida que ellas llevan a la Santa Iglesia, llevan a servir a todos los principios, a toda la doctrina de la Santa Iglesia. Porque muchas veces vemos que el mundo es totalmente contrario. Hace poco estaba viendo un video de un análisis que, bueno, ya hicimos un podcast y han hecho otros podcasts de eso, acerca de la vista de la historia, digamos, bajo el prisma del RCR, de la Revolución y la Contrarrevolución, que es un libro que el doctor Pino escribió, en el que él detalla, pues, toda la crisis mundial y toda la decadencia. Vamos a dejarle en las tarjetas unos videos que explican muy bien eso. Pero
veíamos que el demonio fue, porque era un análisis por décadas, entonces la década de los 60, la década de 70, la década de los 80, y cómo el demonio fue tornando la idea de las personas de lo malo, porque vemos un video de esa época, no vamos a decir que era conservador, pero no era tan escandaloso como hoy en día. Y ahí sí va avanzando. 60 fue la revolución De la Sorbona de en la París, Sorbón. de los hippies. El 70 fue pues la, la Beatlemanía, que fue donde el grupo Beatles se puso en los mayores rankings y el rock and roll comenzó a ser escuchado por todos lados. La década del 80 y así vamos avanzando y cada uno más escandaloso que el otro. Y muchas veces las personas que están en esas décadas, mismo ahora, porque no vamos a decir que ese proceso paró, mismo ahora, si nosotros vemos atrás y vemos nuestra niñez, cuando, por ejemplo, éramos chiquitos, cuando éramos niños, y, por ejemplo, una cosa como en Navidad, que, que nos parecía tan asombroso la Navidad, en la que todo parecía, no sé, con una magia extraordinaria, y ahora cuando crecemos ya no, es por eso, porque nuestra inocencia se fue apagando, el mundo fue apagando nuestra inocencia, fue apagándola, hasta que nuestra alma ya no tuvo más inocencia, ya no vimos las cosas conforme a Dios y como, todo comenzó a estar mal. Comenzó a estar mal mi vida personal, comenzó a estar mal mi salud y tantas otras cosas. ¿Pero por qué fue? Porque yo me fui alejando de Dios. Eso a nivel personal. Y si lo vemos a nivel más grande todavía, a nivel mundial, el mundo pasa por esta crisis que pasa porque en vez de poner a Dios en el centro, nos pusimos nosotros y Dios se fue alejando cada vez más hasta dar en hoy en día. Exacto. Hermano José, y pues estaba pensando ahora, y si alguien nos preguntase, eh, hermanos, pero yo sí me esfuerzo para hacer las cosas por Dios, pues cumplir sus mandamientos y todo, pero pues mis resultados o no saco resultados. Por ejemplo, quiero hacer apostolado con muchas personas familiares, atraerlos a la iglesia, o si fueron hijos de la iglesia pero están o en otra religión o separados o alejados, pues los intento traer de todo. Cuando más me esfuerzo parece que más eh, Más me- contrario es. más contrario es, más lejos de mi fin estoy. En una situación así, pues tendríamos que alentar un poco. ¿Cómo usted a- alentaría a una persona que nos preguntase eso? Es muy interesante porque creo que ese tema nos toca a todos muy de cerca, muy, muy de cerca. Todo el mundo ha pasado por una situación así, o mismo pasa a veces. Pero hay unas oraciones que el doctor Pino compuso y nosotros los orales las conocemos internamente como las oraciones de la confianza. Y hay una en concreto que dice, cuanto más personas llamemos, cuanto más puertas toquemos y no se abren, cuantas más personas son las que vienen y no se quedan, cuanto mayor son los que van. Y Y no vuelven. así va diciendo que todo es contrario, dice, mayor va a ser nuestra confianza, porque en el momento en el que tú quieras, porque es una oración a Nuestra Señora, en el momento en que tú quieras, van a ser mayores las vocaciones que vengan. Entonces creo que se puede aplicar eso para nuestra vida espiritual, porque las cosas están mal, sí, fenomenal que las cosas estén mal, porque Dios, en su infinita justicia, necesita probar el amor. Si la persona se siente, ay, hermano, me siento probadísimo, nada me da cierto, estoy en las últimas. Fenomenal, ¿ah? Se nota que va por el camino Por el buen correcto. camino. Porque si no fuese probado, si no tuviese problemas, pues tal vez no iría por el buen camino. Sí, tantos santos, ¿verdad? Pues que pasaron por esos problemas. Ahorita me estaba acordando de Santa Juana de Arco. Pues es una historia bellísima, como Dios la llamó. Pues se le aparecieron dos santas, San Miguel. Le dio toda su misión. Fueron años de batallas contra los ingleses, ella era francesa, para liberar Francia. Y al final
los mismos franceses de su ejército la venden a los ingleses, la traicionan en una batalla, la venden y la condenan como bruja por la Inquisición. Y al final, no es que ella se salvó o pasó un milagro como todos esperan, sino que ella murió quemada, conocida o por algunos era reconocida como una bruja, que sus milagros eran, sus victorias eran del demonio, no era de Dios. Y ella cuando pues la estaban quemando, ella decía, las voces no mintieron. Y repetía esa frase y varias personas lo oyeron. Pues yo creo que las voces de la gracia que pues nos tocan, que nos dicen, haz apostolado con esa persona, o reza más, o conviértete, y pueden ser voces, para cada uno va a ser diferente, pero esas voces de la gracia nunca van a mentir. Siempre tenemos que confiar en ellas, por más que parezca que estamos caminando para atrás en vez de llegar a la meta, las voces no mintieron. Algún día esas promesas se van a realizar y nosotros somos los que no podemos desistir. Claro, porque la providencia jamás va a jugar con esas cosas con nosotros. Nunca va a jugar con respecto a las almas de, no, que sufra un poquito aquí. No, no es así. La providencia se toma cada uno a serio, incluso más de lo que nosotros nos tomamos a serio nuestra propia vida, ¿no? Y sabe que es interesante también porque muchas veces a lo largo de la historia, muchas personas, y cuántos ejemplos y cuántos, tuvieron una vida caótica y mueren pensando que su vida es caótica, o sea, su vida terminó en un aparente desmentido. Pero se me viene a la cabeza no sé si era el comandante o que era de la guerra de la Vendée, Ujú. Chahet, que llega un punto en el que no vamos a extender, vamos a hacer grandes trazos, pero llega un punto en esa guerra que él le pide ayuda al rey de Francia, que era Luis XVIII. Creo que era el primo del rey que estaba en Inglaterra. Entonces era el primo del rey que estaba en Inglaterra. Y él le pide que le ayude a la guerra, pues, porque ya su ejército estaba destrozado. No vamos a extender en el tema porque esa guerra es un coloso, es súper interesante. Valdría, sería para una serie de podcasts esa guerra. Pero entonces él le pide y este primo del rey no le ayuda. Solo le manda una espada. Y entonces él, no sé si el comentario es verídico, no lo escuché de una fuente, no sé si es verídico, pero él decía, hoy comando 10.000 almas. Mañana comandaré 1.000 porque no me vino a ayudar. Entonces, y muere. Más adelante muere en la guerra y muere de una forma así heroica, pero en un aparente desmentido. O sea, Un un fracaso, por así fracaso decirlo. total aparente. Pero probablemente hasta se salvó este, este personaje. Entonces muchas veces es así. Dios puede pasar toda nuestra vida probándonos, machacándonos, pero al final de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que nos ganamos el cielo luchando. Alguien me decía cuando apenas acababa de entrar a los Ralos que tenía que ser una alegría el hecho de estar cansado, el hecho de ser corregido, el hecho de muchas veces hasta ser regañado, muchas cosas que pasan en la vida, tanto en la vida religiosa como fuera. Pero tenía que ser de mucha alegría porque yo tenía que tener la plena certeza de que estaba siendo corregido por Dios. Estaba siendo machacado por Dios. Y Interesante. qué mejor machacador que Dios, ¿no? Sí, me acuerdo que en la historia de San Agustín, o creo que de Santa Catalina de Siena, de Santa Catalina de Siena, ella tuvo una visión donde, pues, ella se ve a sí misma y está cerca de la playa. Y en la arena ve que hay dos marcas, dos rastros de dos personas andando. Y de repente se hace una. Entonces parece que solo una persona estaba andando y la otra desapareció. Y ella ve que justo cuando desaparece una persona,
es cuando fue el momento más difícil de su vida y de su vocación. Ella fue religiosa. Fueron las mayores pruebas, las mayores tentaciones, los mayores desmentidos en la vida de ella. Y le pregunta a nuestro Señor, porque de repente nuestro Señor se le aparece en esa visión, y Santa Catalina le pregunta angustiada, Señor, ¿por qué no estuviste en esos momentos de mayores peligros para mi vocación, de pues mayores sufrimientos? Y la respuesta de nuestro Señor, ese hecho a mí me marca muchísimo porque es muy bonita. Dice, Catalina, en ese momento yo te estaba cargando. Fua. Por eso había desaparecido la otra, la otra El otro marca, rastro de el huellas. otro rastro de huellas. Yo te agarré en mis brazos y te llevé conmigo. Son esos momentos que parecen los más difíciles y que parece que Dios no está en nuestras vidas, es en ese momento que Él más va a estar. Claro. Solo hay que saber encontrarlo. Porque muchas veces esa incluso es la prueba de Dios. El ver, el hacer ver a la persona que tal vez se ve sola. O más o menos en un cuarto oscuro. Imagínense un cuarto, ustedes encerrados en un cuarto oscuro con nuestro Señor Jesucristo, donde usted está la luz prendida. Bueno, aquí tenemos un mundo de luces, entonces está la luz prendida y de repente apagan la luz. Y usted ya no ve a nuestro Señor. Pero usted sabe que dentro del cuarto está. Entonces muchas veces nuestra vida es así. Podemos no ver a nuestro Señor, pero tenemos la plena certeza que está con nosotros. Claro, siempre y cuando estemos en estado de gracia y todo. Y mismo no estando en estado de gracia, Dios da gracias suficientes para que nosotros no nos alejemos de Él. Porque Exacto. Dios no es un carrasco, así que llega y, bueno, ¿quién está en pecado mortal? Ah, vos estás, entonces te vas, mijo, y te virás. Adiós. No, Dios no es así. Al contrario, Dios, como el buen pastor, busca la oveja perdida. Como que, digamos así, si pudiésemos quitarle el sueño a Dios, se quita el sueño por Por una, buscar, por sí. buscar un alma, por estar junto con ella, porque esa alma vuelva a Dios. Entonces, creo que este podcast también se podría llamar podcast de la confianza, ¿no? Porque va muy de la mano eso de solo quiero que las cosas estén bien y la confianza en Dios. Porque si uno tiene confianza en Dios, tiene confianza de que las cosas están bien. Exacto. Por ejemplo, Nuestra Señora en Fátima en 1917, que hace poco celebramos pues el aniversario, sus 107 años de las apariciones, ella decía, entre todo el mensaje, un mensaje con pues muy serio, con hasta tenebroso, digamos, si las personas lo quieren ver así, pero al final decía Nuestra Señora, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, si Nuestra Señora dijo que ella va a triunfar, ¿acaso no va a triunfar? ¿Acaso ella es mentirosa o acaso ella no lo va a Sí. hacer? Al contrario, si ella dijo que va a triunfar, se acabó ya, ella va a triunfar y pronto. Y si ella triunfa, todas las otras cosas pues van a estar en orden. Si nosotros deseamos que las cosas estén bien por la cabeza, por así decirlo, primero con Dios, con Nuestra Señora, para que su reino venga, como dice en la oración del Padre Nuestro, todo lo que está abajo va a estar bien, sí o sí. Claro. Hay una historia, creo que, bueno, hay una frase del padre Jorge Loring, creo que es, que dice, procura hacer bien todo lo que tienes que hacer, al menos hacerlo lo mejor que puedas. Y hecho esto, quédate alegre y feliz. Toma cualquiera que sea el resultado. Deberíamos siempre pedir a Dios valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Vamos a enfocarnos en la última frase que dice valor para cambiar las cosas que puede cambiar y serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Porque muchas veces puede llegar la tentación. Ay Dios, pero si esto es malo, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios permite que el mundo esté así, la iglesia esté así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Calma, Mm. Dios tiene un plan y... Muchas veces no podemos ver ese plan. Nos explicaban que pues intentamos ver una foto, un retrato muy cerca del ojo, del rostro, no va a conseguir abarcar toda la foto, solo va a ver un pedazo. Pero ahora si nos alejamos de la foto la vamos a poder ver por entero. Lo mismo pasa con ciertos acontecimientos, con la historia. ¿Por qué, por ejemplo, los católicos hoy en día están así? ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Como usted, lo mismo que usted acaba de decir,
Primero hay que tener la calma que dice aquí, que pidamos a Dios esa calma, esa serenidad, y hay que, por así decir, como esperar un poco que Dios va a poner ese acontecimiento un poco más lejos y vamos a poderlo ver por entero. Tal vez Dios quiso esto porque después la gloria va a ser mayor. Restaurar la iglesia como está hoy en día, regresar toda esta gente que está fuera de la iglesia a la iglesia, va a ser una gloria mucho mayor a Dios. Vamos a poder ofrecer eso a Dios, que si durante toda la historia todos estuviesen dentro de la iglesia y nada hubiese pasado, el demonio nunca hubiera existido, con un mundo ideal, por así decirlo. La gloria de Dios sería pues menor en ese sentido, porque nunca alguien tuvo ese acto de valentía y de amor a Dios, de ir a buscar a esas personas fuera de la iglesia y traerlas. Claro. Bueno, y hermano, a manera de conclusión, porque ya el tiempo va corriendo, hay una historia, no sé si llega a ser verídica, pero de un cuarto rey mago que, bueno, lo llaman Artaban. Ustedes se la saben más o menos, ¿no? Pues sí, la hemos oído como, yo la llevo más, la considero más como una leyenda, porque pues son como esas historias que siempre muestran un lado muy bonito, pero probablemente nunca, pues no fue así como dicen. Tal vez el cuarto rey mago sí existió, pero no, la historia que vamos a contar tal vez no sea la de él de verdad. Pero es una leyenda, yo creo que es interesante contarla. A ver, cuéntanoslo. Que, bueno, cuando los reyes magos están caminando rumbo a Belén guiados por la estrella, también había un cuarto rey mago. Además de los tres, hay un cuarto. Y a las tantas se pierde, la estrella desaparece y no encuentra de nuevo la estrella y pierde su rumbo. Pero la estrella, así dice la historia, la estrella estaba en su corazón. O sea, por más que por fuera su mapa, por así decirlo, desapareció, la fe y el amor que él tenía para ir a adorar a nuestro Señor fue lo que lo guió. Pero no llegó a tiempo del nacimiento. Entonces, cuando llegó no había nadie. A Belén preguntando dónde está Jesús. Nadie conocía a Jesús en ese tiempo en Belén. Entonces tuvo que esperar. Pero él sí quería ver a nuestro Señor. Y no regresó a su tierra. Se quedó por Tierra Santa esperando que nuestro Señor apareciese. Una señal donde Jesús estuviese para ir. Y cuando dio ese tiempo y comenzaron a escuchar rumores de un cierto Jesús que hace milagros, que discutió con los doctores de la ley, él, por así decir, como que resucitó esa fe en él, de buscar a nuestro Señor y comenzó de nuevo a buscarlo, solo que no lo encontraba y siempre que iban a un lugar, no, decían Jesús ya se fue o ya no está aquí. Y cuando fue creciendo y todo. Qué cosa, imagínense buscar toda una vida a nuestro Señor para llegar y no, se acaba de ir, qué pena. Ay, Dios, es para llorar. Y a los 30 años, digamos, de nuestro Señor, cuando aparece, ¿verdad? En vida pública, escucha mucho más de las historias, de los milagros de Jesús, solo que nunca lo encuentra. Y pasa toda su vida, los 33 años que nuestro Señor vivió, pasó esos 33 años también de su vida buscándolo. Y nunca lo encontraba. Hasta que él, como que cansado de buscarlo, porque ¿quién no se cansaría si no fuese un amor verdadero, una fe auténtica? Todos desistirían porque era rey, o sea, en su tierra tenía palacios, sirvientes, pero él negó todo eso para buscar y adorar a nuestro Señor. Y a los 33 años de la búsqueda, tan treinta y larga, tres años. después de tan larga esa búsqueda de 33 años, él escucha rumores de un cierto Jesús que está en juicio por los judíos, lo quieren matar. Y él comienza a buscar eso, cómo él va a dejar que muera Jesús. Y llega a Jerusalén, pero cuando ve que en el monte Calvario hay tres cruces, él sale corriendo, no puede dejar eso, pero cuando llega ya era demasiado tarde y Jesús ya estaba No, crucificado. no puede ser. Él ve
reconoce a nuestro Señor crucificado, se arrodilla y comienza a llorar. Y nuestro Señor solo viéndolo, eh, intentando consolarlo en ese momento, tantas gracias que entraron de seguro en el corazón del rey mago de Artaban. eh, y comienza a llorar, llorar, y nuestro Señor muere. Y él asiste a la muerte de nuestro Señor. Wow. Pero él no llora de tristeza, él llora, pues obviamente de alegría. De al final de tanta búsqueda, de tantos años, por así decir, perdidos en tierras extranjeras, él encuentra a nuestro Señor crucificado. Y esa es pues, la historia del cuarto rey mago. Yo creo que es una leyenda, como les dije, porque nunca dicen que en la crucifixión hubo un rey mago o un rey, pero la enseñanza que nos deja, que nos sirve para todos, es de, por más que hay cosas malas, podría decir que son las búsquedas y búsquedas que él hizo tantos años, él pudo haber dicho, solo quiero que las cosas estén bien y Claro, encontrar a nuestro Señor, adorarlo e irme. Pero las cosas, por así decir, no salieron bien como él planeaba, sino que el plan de Dios era el que le estaba cumpliendo. Tal vez no lo veía, no lo, no lo captaba, pero era el plan de Dios ideal para él. Y al final, cuando le encuentra, las cosas, solo quiero que las cosas estén bien, estaba cumplido. Encontró a nuestro Señor, tal vez recibió más gracias en ese momento de encontrarlo casi muerto, sufriendo por él, que encontrarlo de nacido. claro. Qué historia buena. No, pero creo que es eso. Porque, ¿qué nos queda de este podcast? El hecho de la confianza. Se resume en eso. Confianza en nuestro Señor, confianza en que Él está con nosotros. Y si, bueno, si el que nos está escuchando o la que nos está escuchando, pues está pasando por un momento difícil en el que pues todo sale mal, que pues que no se preocupe porque todo el mundo pasamos por esas cosas. Es normal, tranquilo, o sea, hay que respirar y vamos a seguir adelante. Mucho ánimo, porque si uno pierde el ánimo, lo perdió todo. Puede estar en la calle, puede tener hambre, puede tener frío, puede tener mil problemas, le puede ir mal en el colegio, no puede tener amigos, se le quiere el teléfono, no sé lo que le pasa, pero Todo. lo que le pueda pasar es nada, porque si uno tiene los ojos puestos en Nuestra Señora, en nuestro Señor, ¿qué más consuelo? Y se los decimos de verdad, cuando uno tiene muchos problemas o cuando está por muchas dificultades o está abrumado y siente que se ahoga, calma, respire, una de María y vamos para enfrente, porque si Dios nos puso aquí es, o si Dios está permitiendo que pasemos por eso, es porque quiere algo en nosotros mucho mayor y nos va a dar mucho más premio de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no es verdad, hermano Javier? Claro que sí, hermano, sí. Bueno, yo creo que por hoy pues un podcast un poco más largo para recompensar la semana pasada, pero pues mucha confianza en Nuestra Señora a todos los que nos escuchan y pues recen mucho por nosotros, por este canal para que siga creciendo. Ahí hemos estado viendo que personas escrupulosas han estado comentándonos en nuestras publicaciones, cosas que nada que ver, pero así que no somos nosotros, por si tenían la duda, reporten esa gente porque no es el caso, ¿no? Sí, Pero recen mucho por nosotros. Estamos en un proyecto de, no se vamos a revelar aún, pero que les va a venir de sorpresa. ¿Ah? Así que recen mucho para que sea cuanto antes ese proyecto. y estén atentos, a cualquier momento yo creo que puede venir eso, ¿no? Claro, no saben el día ni la hora, ¿no? No, mentira. Exactamente. Pero una alegría estar con todos ustedes y pues nos vemos la siguiente semana en un podcast más. Salve María.